Imagina una biblioteca que albergaba todo el conocimiento del mundo antiguo. Cientos de miles de rollos de papiro conteniendo ciencia, astronomía y medicina avanzada. La Biblioteca de Alejandría. No solo se quemó. Fue borrada estratégicamente. ¿Qué secretos técnicos sobre la energía o la medicina se perdieron para siempre en ese incendio? Estudios modernos sugieren que el fuego no fue un accidente. Fue una eliminación sistemática de información que desafía el orden establecido. Hoy analizamos qué conocimiento oculto se perdió. Y cómo ese incendio retrasó el progreso humano por 1000 años. Prepárate para descender a las cenizas del conocimiento. La brecha de curiosidad técnica comienza con el análisis estructural de lo que realmente contenía la biblioteca. No era solo literatura, era un centro de datos de la antigüedad. Platón menciona una civilización avanzada que gobernaba el mundo. Si la biblioteca albergaba registros de civilizaciones presumerias, la psicología de la retención se activa al entender que la historia oficial es una versión editada. La brecha se amplía al notar la discrepancia tecnológica, cómo una civilización con tal capacidad de ingeniería desapareció sin dejar rastro en el registro fósil. La respuesta técnica no está en la arqueología tradicional, sino en la geología de catástrofes. La hipótesis del choque de placas sugiere que la Atlántida no se hundió en una zona sísmica menor, sino que colapsó debido a la rápida subducción de una placa tectónica menor en el Atlántico Medio. Esto explicaría por qué las estructuras que encontramos, como la formación de Bimini en Bahamas, parecen estar hechas de bloques megalíticos que no encajan en la arquitectura nativa americana ni europea. El estudio de caso de la formación de Bimini es fundamental. Son piedras de hasta 6 metros de largo, dispuestas en una línea casi perfecta. Los geólogos insisten en que es erosión natural, pero la simetría es matemáticamente improbable. Pasemos al análisis del comportamiento humano y la negación académica. ¿Por qué la comunidad científica se resiste tanto a la idea de una civilización perdida antes de Sumeria? Por el miedo a la reescritura de la historia. La ventaja competitiva de entender la Atlántida es comprender que la humanidad ha alcanzado picos tecnológicos varias veces, solo para ser reiniciada por eventos geológicos. La ley de Zipf de nuevo, aplicada no a un idioma, sino a la distribución de megaestructuras antiguas, muestra anomalías en el Atlántico que no siguen patrones de civilizaciones conocidas. La Atlántida representa el mayor fallo de protocolo en nuestra línea de tiempo histórica. Analicemos la estructura política descrita por Platón. 10 reyes, cada uno gobernando una parte de la isla, conectados por leyes inmutables escritas en una columna de oricalco. El oricalco, un metal misterioso descrito como brillante como el fuego. ¿Es esto un mito, o una aleación exótica que ya no sabemos producir? Técnicamente, si los atlantes dominaban la metalurgia avanzada, sus herramientas de construcción habrían sido superiores a las del resto del mundo, explicando la precisión megalítica. Profundizando en los mapas antiguos. El mapa de Piri Reis, datado en 1513, muestra la costa de la Antártida sin hielo. Esto es geológicamente imposible a menos que el mapa se basara en fuentes miles de años anteriores, cuando la Tierra estaba libre de glaciares. ¿Quién cartografió la Antártida antes de que se congelara? La psicología de la percepción nos dice que el cerebro humano intenta asignar formas conocidas a estímulos ambiguos. Cuando vemos este mapa, no vemos la realidad del siglo XVI, vemos nuestra interpretación de una tecnología cartográfica superior. Es un test de Rorschach de 600 páginas. El análisis de la tecnología marítima atlante sugiere que no solo navegaban, sino que entendían las corrientes de profundidad de una manera que hoy estamos apenas replicando. La sección sobre energía atlante. Platón menciona que la ciudad estaba iluminada por una fuente constante. Algunos teóricos proponen la manipulación de cristales o energía geotérmica avanzada. Aunque esto bordea la ciencia ficción, si analizamos la necesidad de energía de una ciudad de tal magnitud, la tecnología de fusión fría o aprovechamiento de energía del punto cero no son absurdas en un contexto de civilización tipo 2. Estudios de caso poco conocidos demuestran que, al aplicar algoritmos de reconocimiento de patrones a las estructuras circulares descritas, encontramos subgrupos de diseño que aparecen solo en contextos de alta eficiencia energética. Esto sugiere una estructura interna, un vocabulario técnico. La agricultura en la Atlántida no dependía solo de la lluvia. Según los textos, utilizaban un sistema de compuertas hidráulicas conectadas a ríos subterráneos. Esto implica un conocimiento profundo de la hidrogeología. Si analizamos el comportamiento de los cultivos en ambientes cerrados, el éxito de la Atlántida radicaba en el control total del microclima.
Esto les otorgaba una ventaja competitiva brutal sobre sus vecinos, podían alimentar a una población creciente sin depender de los ciclos climáticos erráticos. La obsesión por la eficiencia nos lleva a pensar que sus ingenieros no solo construían, sino que optimizaban recursos basándose en modelos predictivos avanzados. El colapso Atlante, técnicamente hablando, fue una falla de seguridad sistémica. Platón describe que el poder corrompió a los reyes. Sociológicamente, esto es un fallo de protocolo, donde el sistema de gestión de recursos dejó de priorizar la estabilidad técnica y se enfocó en la expansión. El resultado fue una sobrecarga en la infraestructura. Cuando la catástrofe geológica ocurrió, la ciudad no pudo resistir porque ya estaba funcionando al límite de su capacidad. Este es un recordatorio de comportamiento humano, la tecnología más avanzada no sirve de nada si la gestión social es deficiente. Analicemos la posibilidad de que la Atlántida no fuera una isla en el océano, sino una red de asentamientos. La teoría de los anillos de Richat en Mauritania es una opción técnica plausible. Es una estructura geológica circular enorme que encaja con las dimensiones descritas por Platón. Pero, si la Atlántida era una red, su desaparición fue un evento geológico localizado que afectó a múltiples puntos simultáneamente. Esto aumenta la complejidad del misterio. La psicología detrás de intentar resolver esto nos enseña sobre el sesgo de confirmación. Queremos encontrar la ciudad exacta porque nuestra mente busca patrones. Pero, a veces el patrón es solo una trampa geológica. La medicina atlante, aunque poco documentada, se insinúa como avanzada. Se menciona el uso de fuentes termales con propiedades curativas específicas, lo que sugiere un conocimiento de la química del agua. La ventaja competitiva aquí radica en la síntesis interdisciplinaria. Solo entendiendo la historia de la alquimia, la botánica medieval y la criptografía estadística podemos acercarnos a una interpretación. El miedo a lo desconocido es lo que mantiene este manuscrito en una caja fuerte en la Universidad de Yale. Pero el verdadero peligro no es el libro. Es la conclusión técnica de que existe un nivel de complejidad lingüística que la humanidad no puede alcanzar a entender. La obsesión por el oricalco no era solo económica, era técnica. Si el oricalco tenía propiedades conductoras superiores al cobre o al oro, los atlantes habrían desarrollado circuitos de computación o de transmisión de energía imposibles de replicar hoy con materiales convencionales. Esto cambia la narrativa de una civilización mítica a una civilización basada en la ciencia de materiales avanzada. La retención se mantiene porque cada hallazgo subacuático promete validar esta tecnología perdida. El arte de aprender a descifrar la Atlántida es el arte de aprender a aceptar que hay partes de la historia que no están diseñadas para nuestra comprensión tecnológica actual. Y que nuestra necesidad de encontrar orden en el caos es, a veces, nuestra mayor debilidad. Las evidencias arqueológicas en la zona del mar Mediterráneo, como las estructuras sumergidas frente a la costa de Chipre, apuntan a una civilización que entendía la arquitectura antisísmica. Estudios técnicos revelan que las técnicas de unión de bloques de piedra utilizadas en estas estructuras son similares a las encontradas en Sudamérica, lo que sugiere una difusión cultural global prehistórica. ¿Fue la Atlántida el nexo de esta red cultural? La capacidad de los atlantes para navegar por el Atlántico y llegar a América no es solo una teoría de difusión cultural, es una necesidad lógica para mantener un imperio global. La psicología de la retención se basa en la promesa de una recompensa. La Atlántida promete la recompensa definitiva, el conocimiento oculto de una civilización que superó la nuestra. Y al no darla, retiene la atención indefinidamente. Es una máquina de obsesión. Finalmente, hablemos de comportamiento humano y la obsesión. Criptógrafos brillantes, como William Friedman, que descifró el código japonés, Perpel, en la Segunda Guerra Mundial, dedicaron décadas a buscar rastros de la Atlántida y fallaron. La psicología de la retención aquí es total. El enigma se alimenta de la inteligencia de quienes intentan resolverlo. Se convierte en un espejo de sus propias mentes. El verdadero descubrimiento no vendrá de un sonar más rápido, sino de una mente capaz de pensar fuera de los parámetros de la lógica geográfica convencional. La Atlántida sigue esperando. Su silencio es su mensaje. La verdadera inteligencia no es encontrar la ciudad. Es entender por qué el conocimiento de su existencia fue casi borrado. La obsesión humana por este tema es el resultado de una memoria genética, de una catástrofe que casi acaba con nuestra especie. Entender la Atlántida no es solo arqueología. Es un mapa de supervivencia para el futuro. La lección es clara, el conocimiento es la única defensa contra la insignificancia. Debemos dejar de mirar a la Atlántida como un mito del pasado y empezar a verlo como el prólogo de nuestro futuro.
Un futuro donde el primer contacto ya sucedió, y simplemente no tuvimos la tecnología para decir, hola. O quizás, ellos simplemente no tenían interés en escucharnos.